tema principal debido al debate que se dio en estos días es respecto a si se debe o no despenalizar el aborto. Dame un segundito que reinicie el contador. Tus 4 minutos. Si es que los tomás, porque la otra vez no me los quisiste tomar y directamente me dijiste que no y ya está. Quedó para el meme, pero no, contámelos, no hay problema ninguno, no me tarda tanto, pues es muy simple. A ver, voy a ser incisivo en este punto porque a ver, yo entiendo que la gente, yo estoy viendo en los comentarios que piensa que nos estamos matando y de hecho no se dan cuenta de que Juan expuso recién de los 10 minutos, pensó los 5 minutos, lo dejé hablar tranquilamente y después él con mucho respeto me dejó hablar a mí, entonces veo que algunos se están matando entre ellos sin entender que esto es un diálogo entre amigos. Y yo voy a hacer hincapié, ya que vamos a hablar del aborto, no voy a insistir en una cuestión que después la podemos debatir respecto a los silogismos, del pacto de no agresión, y después voy a tocar el tema específico del rol del Estado. Es decir, mi postura es, si el Estado va a existir mínimamente que resguarde los derechos naturales, como presupuesto mínimo y subsidiario. Por lo tanto, que penalice como incentivo, porque la ley penal tiene 4 estímulos, digamos, que es erradicar al criminal de la sociedad, estimular para no cometer un crimen, la reeducación de quien ha cometido un delito, y establecer una suerte de valor en términos de Hart. Para Hart el derecho tiene 3 funciones, o sea, tiene 3 elementos que es lenguaje, coacción y moral. Entonces es establecer en términos de coacción y lenguaje lo que es moralmente válido e inválido para una sociedad. Por lo tanto, en estos términos, incluso tomando elementos propios de Ulpiano como pilar de la sociedad occidental, que establece cuáles son los 4 principios esenciales, que es la raigambre del sistema jurídico nuestro, es vivir honestamente como contenido moral privado, insisto, dar a cada uno lo suyo como un principio de justicia distributiva, establecer procurar el bien y evitar el mal como una ética deontológica y no dañar a otro. Entonces, no dañar a otro es no violarás, no matarás, no robarás, no mentirás. Bien, a grandes rasgos este es el sistema jurídico. Entonces, no voy a entrar mucho en estas cuestiones, sí voy a usar estos pequeños segundos que me quedan para insistir. La gran discrepancia que hay entre Juan y como libertario y yo humildemente como defensor de las ideas conservadoras es desde qué perspectiva nos posicionamos. Primero, desde el realismo de que el Estado existe, luego podemos discutir si aspiramos o no a la desaparición del Estado o cómo sería la organización jurídica ideal, en última instancia sería la discusión, pero luego es lo que está bien y lo que está mal, digamos, el valor ontológico que tiene el bien o el mal. ¿Por qué me opongo yo al aborto? Porque simplemente está mal, porque está mal matar. Desde una posición deontológica está mal matar. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser penalizado? Por lo que ya expliqué, lo que es la estructura jurídica, partiendo de Ulpiano, con los 4 principios que mencioné, donde el no dañar a otros se deriva del decálogo deontológico más antiguo de la humanidad, que lo toma luego el justnaturalismo, más en tiempos modernos, estableciéndose a partir de Francisco Suárez y Francisco de Vitoria cuando actualizan en la segunda escolástica lo que es la primera escolástica, con ciertos elementos del humanismo francés, y finalmente nos da el contexto o esa raigambre de la cual nos nutrimos hoy. Entonces, no creo que sea un debate en torno a lo que es la biología. Yo siempre insisto, decir que hay vida desde la concepción no alcanza, es una tesis descriptiva. Acá lo que importa es la tesis prescriptiva y cómo la fundamentamos. Bueno, yo lo fundamento desde la deontología. Simplemente por eso creo que el aborto tiene que ser penalizado. Porque si nosotros creemos que el mercado va a ofrecer una solución alternativa o superadora a la despenalización, luego habría que demostrar primero estadísticamente que esto funciona así, lo cual ya con lo que ha sucedido tanto en Uruguay como en España, los números son asimétricos. En ese sentido demuestra una realidad. Y luego si consideramos lo que ha sido Estados Unidos con la IPPF a partir de Margaret Sanger en 1916, cuando crea la primera clínica de control poblacional, que luego se expande a la Liga y luego aparece la American Planned Parenthood y luego instancia la ONU, la IPPF, estamos viendo que en esencia, querramos o no, no hay que confundir poder político con Estado, porque hoy en la actualidad, en términos de la postmodernidad, y esto lo tomo de Simon Bauman y de Lyotard, poder político y biocontrol y biopoder ya se han desdibujado la línea entre lo público y lo privado. Y sin embargo, no deja de estar mal matar. Simplemente esa acotación. Justo en tiempo. Reinicio. Juan, tu tiempo. Bueno, muy bien. Primero quiero empezar a aclarar algo en esta exposición. El aborto es inmoral, es un asesinato, ¿ok? No voy a empezar a debatir con eso porque hay pleno acuerdo. Es una vida desde la concepción. Así lo dice la ciencia. Así de simple, ¿ok? Es un ser humano, no es cualquier vida, no es un grupo de células. De hecho, yo soy un grupo de células y todos acá somos un grupo de células, si te lo pones a analizar de esa forma.
Entonces, ¿es un asesinato el aborto? Sí, es un asesinato. Ahora, ¿cuál es mi posición? Mi posición es de despenalización desde un punto de vista federal. En mi opinión, no existe evidencia, y ahora voy a explicar los puntos de evidencia que vos diste de que cuando se despenalizó el aborto los números subieron. Ahora me voy a meter más, más a fondo de eso, exclusivamente en Estados Unidos, que es donde conozco bien los números. El Estado no tiene las herramientas y las capacidades de reducir abortos. Mi objetivo es uno solo, que haya menos abortos, ¿ok? Que se salven más bebés, ¿ok? Y no creo que el Estado, haciéndolo ilegal, de la misma forma que haciendo ilegal el asesinato y haciendo ilegal el robo, no le funcionó a muchos países, ¿ok? Uno reduce los abortos con incentivos reales, ¿ok? Y vamos a analizar Estados Unidos. Estados Unidos se legalizó el aborto, los números subieron, se dispararon, subieron los abortos. Pero esto es lo que no analizan muchas personas. ¿Dónde en Estados Unidos subieron los abortos? ¿Dónde? Si uno analiza los condados, donde generalmente son condados republicanos, donde hay muchas familias, madre-padre, familias típicas, todo, los abortos no se dispararon ahí. Es más, ni siquiera hay clínicas de abortos ahí. Porque hay que entender una cosa, las clínicas de abortos no generan abortos, sino que porque hay demanda de abortos, el mercado responde y pone clínicas de abortos. Entonces, en lugar de preocuparse tanto en cerrar clínicas, ¿por qué no se preocupan en por qué hay demanda de abortos en primer lugar? ¿Y por qué hay demanda por abortos en esta zona de Estados Unidos y no en esta zona de Estados Unidos? Por ejemplo, Detroit tiene una cantidad enorme de abortos. Y uno analiza, Detroit tiene una cantidad enorme de población afroamericana. La población afroamericana, antes de los años 60, el 75% de todas las familias afroamericanas tenían una mamá y un papá. Hoy, el 75% de todas las familias afroamericanas no tienen un padre. Y está demostrado que tener una familia donde no tenés mamá y papá, estadísticamente, te induce más a la pobreza, incrementa las chances de estar en la pobreza. Por lo tanto, incrementa las chances de que te metas en el crimen, que casualmente es una ciudad con mucho crimen, y de que termines en una relación inestable y posiblemente, si sos mujer, demandes un aborto como servicio. También Detroit es una ciudad donde hay muchos planes sociales que te incentivan a no trabajar, te pagan para que no trabajes, y muchos impuestos y regulaciones. Por lo tanto, uno ve, el aborto está despenalizado, y uno analiza condados donde hay más libertad económica y donde no crearon este estado de bienestar que destruye familias, porque las personas afroamericanas tenían una familia muy construida, no demandaban abortos, pero porque el Estado, el gobierno de los Estados Unidos, con la excusa de que hay que ayudar a los afroamericanos, les puso planes sociales, completamente destruyó sus incentivos de formar familia. Se le pagaba a una mujer afroamericana para que no se case. O sea, si estás soltera te pagamos, si estás casada no te pagamos. Eso completamente destruye la familia. Entonces, uno analiza los condados republicanos donde esto no sucedió, el aborto está despenalizado, ni clínicas de aborto tienen, no hay abortos, no es un servicio demandado. Y entonces mi objetivo como anarcocapitalista es que no se le ponga impuestos a la gente, ni para permitir, ni para subsidiar, lo cual es la peor, ni para prohibir abortos. Porque las dos opciones requieren un Estado y requieren una burocracia, requieren mantener políticos a costa de nuestro bolsillo. Entonces, en mi opinión, si vamos a utilizar recursos del Estado, que sea para desincentivar la demanda por abortos. Ese es el objetivo. Y en mi opinión, hay opciones muy buenas como el impuesto negativo de Milton Friedman, las regulaciones de mercados, que en pocos años van a completamente desregular, van a completamente tirar abajo la demanda por abortos. Otro tema, supongamos por un segundo... Para tiempo, Juan, que estamos a mucho tiempo. Perdón. Igual ahora Deseo que termine la idea, que venga bien encaminado. Deseo que termine. ¿Lo puedo terminar? Sí, adelante, por favor. Ok, es muy simple. Otra cosa, supongamos por un segundo, bueno, Juan, entonces estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué no analizamos los motivos por los cuales las mujeres demandan abortos, pero al mismo tiempo lo tenemos prohibido? ¿Por qué tenemos que permitirlo mientras tratamos de solucionar el problema de la demanda por abortos? Yo te argumento. Número uno, porque culturalmente ver al Estado como solucionador de problemas, en mi opinión, es pan para hoy, hambre para mañana. Trae consecuencias culturalmente, porque si es un solucionador en el problema del aborto, ¿por qué no podría ser un solucionador en el problema de la prostitución eventualmente, y en esto y en lo otro? Y cuando querés acordar ya tenés un Estado presente de vuelta. Número uno. Número dos, ¿por qué
vos me tenés que sacar mi dinero para prohibir los abortos de otra persona. El aborto es inmoral, todo bien, pero vamos a suponerlo como un asesinato. ¿Por qué tenés que sacarle dinero a una persona que está en el otro lado de Florida para prohibir abortos en California? ¿Entendés? O en Jujuy, ¿por qué sacarle dinero a una persona de Buenos Aires para prohibir abortos en Jujuy? Eso es lo que hace la intervención del gobierno federal, así que si hay que prohibirlo, hay que hacerlo a nivel local. Porque vos tenés que ver una cosa, en Estados Unidos, si vos ves las elecciones, siempre un candidato gana con el 53% de los votos, 52%. Pero si vos ves los resultados de las elecciones a nivel de condado, tenés una mayoría del 70 u 80% de coincidencia. Y es mucho más fácil gobernar y regular cuando la población, la gran mayoría de la población está de acuerdo con vos, y no solamente la mitad. Entonces, si se prohíbe el aborto, que sea a nivel de condado, a nivel de, no sé cuál sería en el equivalente en Argentina, la palabra condado, pero que sea a nivel de condado, no a nivel provincial, no a nivel nacional. Eso sería mucho más eficiente para mí y que se incentive que baje la demanda por abortos. También hay otro punto más que quiero agregar, pero le voy a dar la palabra a Horacio. Bueno, reinicio. Si no tengo problema. Si quiere terminar la idea, porque las posturas son bastante claras y después hago un cierre final, así que no. Bueno, la final de mi idea es que lo único que puede hacer el Estado en términos de regular el aborto es cerrar clínicas. El aborto es algo inmoral donde vos lo mires. Si una mujer se hace un aborto, está asesinando a un bebé. Pero si vos le impedís a una mujer hacerse un aborto, estás violando el derecho de propiedad privada de las personas que le estás metiendo impuestos, estás violando el derecho de propiedad privada y libertad de la mujer porque su cuerpo es su propiedad privada más importante. Y el cuerpo del bebé no es su cuerpo, es el cuerpo del bebé, pero están conectados, ¿entienden? Por eso el aborto es tan controversial en libertarios, porque es una contradicción. Hay una frase que Jordan Peterson dijo, que lo dijo otra persona: en una masacre no hay gente buena. En una masacre no hay gente buena. Si vos impedís el aborto a través de atar a la mujer y obligarla a que no aborte, ¿ok? Sos el malo. Pero al mismo tiempo, si vos permitís que la mujer aborte enfrente tuyo, también sos el malo. No hay posición moral. Lo mejor es intentar evadir llegar a esa posición, ¿ok? También, de vuelta, las clínicas son los únicos que podemos cerrar. Pero la mujer tiene que comer, son 9 meses de gestación. ¿Acaso si una mujer no come y pierde, a propósito, decide no comer por una semana, 2 semanas y pierde el bebé, hay que meterla en la cárcel? Porque si vos no le das de comer a tu hijo, que ya nació, tendrías que ir a la cárcel, o sea, lo mataste. Pero si vos no comes mientras está dentro de tu panza, te tienen que mandar a la cárcel. Si vos te golpeás y te lastimás a vos mismo y perdés el bebé, a vos misma, perdón, y perdés el bebé, ¿tenés que ir a la cárcel? O sea, porque uno se enfoca mucho en las clínicas de abortos, pero en realidad la mujer tiene 100% control sobre su cuerpo durante todos los 9 meses de gestación. ¿Cómo regulamos eso? Es una situación delirante, imposible de regular, imposible de solucionar del Estado. Hay que atacar a la demanda por los abortos, no al aborto en sí. Bueno, esa es mi opinión. Perdona que la aviso largo. No, pero es que estuvo espectacular. Realmente me quedé escuchando atento porque estuvo espectacular, así que despreocupate por completo por ello. Tienen su tiempo libre, muchachos. Bueno, si me permiten, me gustaría hacer como un acote mínimo en ese sentido. Retomo por enésima vez el problema de fondo problema entre comillas, con todo el respeto, digamos. Retomo lo que pasó desde el primer tópico. El conservador, esencialmente, parte de lo que es el realismo, pero no solamente el realismo político, porque quizás en un realismo político sea fácil visualizar lo que es el conservadorismo. El conservador parte de lo que es un realismo incluso moral, es decir, reconocer lo que está bien y lo que está mal. Y en ese sentido, podríamos tomarlo de Giuseppe Presolini, quizás en el capítulo 2, cuando habla de lo que es la conservación en términos de biología, pero yo lo que noto en este punto es una suerte de contradicción en términos de lo que plantea el anarcocapitalismo o el espacio libertario. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible. No sé cómo te definís, Juan, como anarcocapitalista o libertario, para no equivocarme. De corto plazo, digamos que libertario, pero quiero ser anarcocapitalista en el futuro. Sí, vamos a aspirar entonces al anarcocapitalismo porque muestra más el debate de las ideas que van más allá de lo palpable a corto plazo. Después podemos hablar de lo que es posible ahora mismo, si querés. Claro. Pero voy a ir por partes. Vamos a hablar un poco de realismo. Primero,
vos mismo diste en una tecla. Si alguien revisa mi canal, de paso me hago publicidad, a mí también entro en Horacio de Justo, van a ver que tengo una entrevista muy curiosa con Mayra Rodríguez, que ha sido directora del IPPF, donde ella explica cómo con las reglas de mercado se incentivaba a llegar a ciertas tasas de abortos a la semana, cifras millonarias, y cómo esto implica desde el propio espacio privado irse intrometiendo en distintas sociedades, pero no cualquier tipo de sociedad. Porque uno después cuando ve dónde están erradicadas estas clínicas pro aborto, son justamente para seguir el lineamiento que tiene Margaret Sanger en 1932 cuando escribe un tratado para la paz, que era justamente para la prosperidad económica y erradicar la moral objetiva de la cristiandad, que no se reprodujesen ciertas etnias, ciertas clases de personas, ciertas discapacidades. ¿Bien? Ahora, la cuestión de fondo es, lo que me llama mucho la atención es, primero, no podemos hablar de que el embrión es el cuerpo de la mujer. Eso es cierto. O sea, ahí están diferenciados los individuos. Dos seres humanos diferentes, pero yo argumentaría que son como el mismo individuo, porque es un individuo dentro de un individuo. O sea, por ejemplo, si vos tenés un bebé y vos lo abusás, le pegás, no le das de comer, hay algo que el Estado o el sector privado puede hacer para proteger a ese bebé. Sí, puede entrar, suponiendo que alguien reportó la situación. Entra a tu casa, te mete en la cana, agarra al bebé y se lo da a unos padres responsables. Ahora, ese bebé está dentro de la madre. ¿Cómo lidiamos con situaciones de que la madre no se está alimentando a sí misma para darle de comer al bebé? ¿La metemos en la cárcel? Bueno, para eso justamente, cuando uno analiza los códigos penales en el mundo en términos generales, incluso en la Argentina, están justamente los delitos culposos, cuando no ha habido intención, o los delitos dolosos. Y los delitos dolosos pueden ser cometidos tanto por acción como por omisión, como por acción por omisión, que es un tercer subgénero. Bien, entonces sí hay como constatar esto, digamos. Es decir, así como hay una serie de cuidados mínimos que el Estado impone al individuo, como la omisión de auxilio en un caso específico de delito por omisión, en ese sentido también se aplicarían las mismas reglas jurídicas a la mujer que por inanición dolosamente deja morir al niño que lleva en su vientre. Eso es una aclaración jurídica, pero yendo al tema filosófico de fondo, me llama mucho la atención el argumento de no se saque dinero de la ciudad A para evitar los abortos en la ciudad B. Me llama mucho la atención porque con ese criterio, ¿vos estás en contra o a favor del mercado de sicarios? Está totalmente en contra, pero yo quiero que la gente de manera voluntaria esté en contra para que no se consuma. ¿De manera voluntaria contrata un sicario? Si alguien de manera voluntaria contrata un sicario, la pregunta sería, ¿por qué otra persona no se puede defender? Porque con el Estado existe y los sicarios aún así asesinan. Yo sé que ese no es argumento para que el Estado no intente impedir el mercado. 100% de efectividad no es ningún argumento porque no lo podemos solucionar 100%, no lo intentemos. Ese no es argumento. Pero la pregunta es, ¿por qué no existe cierto grado de efectividad muy decente desde el sector privado? En una sociedad anarcocapitalista, yo creo que el Estado debería despenalizar el robo y el asesinato. Bueno, no debería existir el Estado directamente, pero no porque está bien que uno pueda pagarle a una persona para que vaya a matar a otra persona, sino que porque yo creo que una sociedad con una estructura así tendría el progreso tecnológico, económico y cultural lo suficientemente avanzado para que dos cosas. Primero, la demanda por ese servicio sea ridículamente baja, si no inexistente, y que la contraparte, el impedir que algo así suceda, va a ser muy grande. Por ejemplo, servicios de seguridad privada, portación de armas, entrenamiento, etcétera, etcétera, muchas cosas que de manera real y táctica pueden impedir que eso suceda. Yo entiendo ese punto, pero hay un problema de fondo que es el realismo. Mira, vos me preguntaste sobre mi... No, pero que yo digo realismo en cuanto a la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es una naturaleza caída. Yo te podría dar ejemplos concretos. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de las Big Tech. Las Big Tech, de hecho, aún en un sistema hermoso de libre mercado donde cualquiera se podría contratar su propio abastecimiento de Internet, tiene un comportamiento oligopólico. Entonces, si una persona en su esencia natural, si una persona en su esencia natural, porque yo nací corrupto, en mi esencia natural, yo puedo tener un comportamiento oligopólico, incluso monopólico, ¿qué me impediría entonces, si por alguna alia de la vida yo me encuentro, antes que ustedes dos, me encuentro un revólver, en hacer uso de mi poder fáctico
en esa sociedad anarcocapitalista, en el cual yo dije, no tiene por qué intervenir un tercero para salvarlo a ustedes dos. Ese es el sentido de fondo, porque en última instancia lo que vos estás diciendo es, está mal asesinar, pero bueno, si el mercado decide asesinar, ¿quién soy yo para juzgar? Y bueno, creo que el argumento Es se cae un por muy su buen propio peso. argumento. Es un muy buen argumento, pero yo argumentaría primero tres cosas. No es buen ejemplo el de las Big Tech. Te recomendaría no usarlo porque no es libre mercado. Te explico por qué. Tanto Google como Amazon, sobre todo Amazon, son artificialmente grandes y artificialmente ricos, ¿no? Por ejemplo, Amazon en los 90, cuando se fundó, hizo lobby con amigos en el gobierno y no paga, hasta el día de hoy no paga impuesto a las ventas. Si vos intentás competir con Amazon, cada producto que vos vendés, el gobierno de los Estados Unidos te impone un impuesto a las ventas. Amazon, porque tiene un convenio, no paga impuestos a las ventas. Amazon, de hecho, en muchas edificios de Amazon no pagan impuestos a las propiedades. Ok, yo estoy en contra del impuesto, pero estoy en contra de que un jugador preferido no pague impuestos, viva en una realidad anarcocapitalista, mientras todos nosotros sí pagamos impuestos. Entonces, lógicamente, así Amazon, Google y Twitter van a ser artificialmente ricos y van a estar en esa situación que vos criticás, en ese nivel súper poderoso de monopolio que pueden imponer lo que sea. Pero hay que entender qué los llevó a esa situación, la supresión del mercado. Entonces no es un buen ejemplo. El punto número dos. Pero el tema es que vos te estás olvidando que en realidad esa supresión del mercado, yo entiendo tu argumento, pero es una pregunta que incluso le hemos resuelto en algún momento en algún debate interno con los chicos de la fundación, que es, nada impide una asociación, si somos 10, que 3 nos asociemos y generemos una nueva situación de monopolio. De hecho, ¿cómo surge el Estado si no es en el siglo XVI para salvaguardar un determinado tipo de propiedad en un momento en el cual no existía el Estado para salvaguardar ese determinado tipo de propiedad? En ese sentido, vamos a ver que la propia naturaleza caída del hombre tiende a la corrupción. Términos de Aristóteles, la materia se corrompe, el hombre se corrompe. Entonces, estemos en una situación de libre mercado, o estemos en una situación de libre Estado, por dar un ejemplo absurdo que estoy dando, eso nos da respuesta en última instancia de la moralidad, que es lo que yo sigo insistiendo que se pueda definir en términos objetivos, y tampoco da una respuesta de decir, bueno, que lo decide el mercado, porque en última instancia, si existen los mecanismos para salvaguardar al inocente de un asalto violento, ¿por qué deberíamos dejar a la libre voluntad de que no se lo asalte en forma violenta cuando existen los mecanismos para justamente proteger este derecho natural? Mira, te doy un ejemplo que me encanta dar a mí, un indigente en la calle, ¿no? ¿De quién es responsabilidad ahora mismo un indigente en la calle que no tiene casa y posiblemente esté loco, no es un adulto consciente? Es un adulto, pero es una persona que tiene problemas mentales, está fuera en la calle con frío y molestando a la gente porque dice locuras. Se imagina la situación. Todo el mundo diría responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado, no es mi calle, es responsabilidad del Estado. En una sociedad capitalista, muy probablemente las personas se junten en comunidad, las calles sean dueñas, ya sea de la gente en comunidad por proporción y tengan un administrador, o sea dueño de una empresa, etcétera, etcétera, sería de manera privada. Por lo tanto, un indigente ahí es responsabilidad de alguien, es responsabilidad de una entidad privada. Punto número 1. Entonces hay un incentivo grande para solucionar el problema. Ahora vos me dirías, ¿y por qué no le pega un tiro? Por eso yo siempre digo que el anarcocapitalismo tiene que tener progreso tecnológico, económico y cultural. Tecnológico para que primero sea posible que todos podamos tener las capacidades de construir sistemas de seguridad, sistemas de poder para alimentarnos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Económico porque, bueno, hay que tener los recursos para hacerlos. Y cultural porque si alguien tiene problemas, nosotros de manera voluntaria queremos ayudarlo. Y te voy a dar un ejemplo crítico y empírico que vos te va a gustar. ¿Cuáles son las sociedades en el mundo que más colaboran a la caridad, que más ayudan al más necesitado? Al mismo tiempo, las sociedades más capitalistas. Mientras más libre económicamente una sociedad es, su población más tiende a dar recursos a ayudar al más necesitado. ¿Ok? Yo acá en Estados Unidos y en Argentina también vi que las personas que más recursos tienen, más generosas tienden a ser, y es muy simple, es una pirámide. Si vos no tenés plata para comer, vas a priorizar tu propia comida. Ok, podés alimentarte a vos mismo, te vas a vestir todo. Una vez que tenés todas tus necesidades cubiertas, vas a priorizar las necesidades de, por ejemplo, amigos o familiares. Una vez que tengas eso cubierto, podés ocuparte de tu comunidad suponiendo que seas una buena persona. Entonces, si uno tiene esa cantidad de progreso en la sociedad, eventualmente, o incluso una situación como la de un indigente con necesidad de una calle privada,
va a poder ser solucionada de ese tipo. Ahora, un sicario quiere ir a matarte. ¿Por qué un sicario hoy en día mata? Si uno analiza las razones por las cuales un sicario va a matar, sacando las increíbles minorías, excepciones de, por ejemplo, un esposo loco que quiere matar a su esposa o locuras así, la gran mayoría de servicios de sicarios vienen de drogas. Si uno legaliza las drogas, el servicio de sicario va a bajar un montón. Si uno analiza los motivos de por qué esos servicios se consumen, el Estado está directa o indirectamente envuelto. Entonces, hay que también analizar la demanda por esos servicios, no solamente el servicio en sí. Y también habría que analizar en todo caso la demanda de valores. Yo entiendo tu argumento, pero cuidado que esa falacia que también la comete Max Weber en creer que porque ciertas naciones son de determinada forma, son más solidarias, se está olvidando que primero muchas de las naciones fueron previamente católicas, aclarándolo, y de hecho esa idea de que la persona mientras más dinero tiene, más solidaridad, en realidad no funciona así. Las virtudes como ontología de la dignidad humana no dependen de un emergente como el dinero. De hecho, no, ni siquiera voy a citar lo que plantea Bruno Yenta en una de sus mejores obras, voy a citar la propia experiencia. Yo cuando entro a los barrios carenciados, curiosamente la gente más pobre es la más solidaria con lo poco que tiene, y curiosamente después tenemos metacapitalistas como Soros o Charlie Munger, que no son precisamente altruistas con sus fines utilitaristas en pos de la humanidad. Entonces, aclarado eso, el tema de fondo acá es el aborto. Primero, querramos o no, la legalización o la penalización, de una u otra forma, siempre es una forma de control poblacional político. Esto no admite discusión. Yo lo despenalizo y es el poder político buscando una determinada facción específica en cuanto a su control. Ejemplos concretos: se despenaliza el aborto en Argentina y están los mismos capitales privados por detrás en Fundación Huésped y Casa Fusa, que son los que en su momento financiaron el fallo Roe vs. Wade. Porque vos tocaste el ejemplo de Estados Unidos, que curiosamente después que se legaliza el aborto se dispara exponencialmente. Pero ¿quiénes financiaron el fallo Roe vs. Wade? Tanto que nos odiamos el Estado. Bueno, pero hay que aclarar que el aborto en Estados Unidos se disparó en ciertas zonas específicas. Perdona que te haya interrumpido, pero quiero aclarar una cosa. No estoy diciendo que la gente pobre no ayuda y que si sos rico ayudas más. Quiero clarificar. Quiero decir que si sos rico tenés más capacidad de ayudar. No es lo mismo que Bill Gates te ayude con el 1% de su fortuna que una persona con un corazón enorme, pero pobre, te ayude con el 80% de sus ahorros. Eso es una capacidad de ayudar. Entiendo, pero lo cierto es que Bill Gates no ayuda a la humanidad, muy por el contrario. No, Bill Gates es un idiota, es simplemente ejemplo de hombre rico, nada más. Pero entiendo tu punto, pero lo que voy yo es, nosotros tenemos un problema que legalizado o, digamos, penalizado, igualmente hay un poder político, entiéndase, porque si confundimos poder político solamente con Estado, y eso yo creo que es el gran problema del anarcocapitalismo, o ciertos espacios del anarcocapitalismo que reducen el poder político solo a la relación del Estado. Incluso el propio Nozick, en un momento cuando escribe Estado, Anarquía Estado, Utopía y Anarquía, o no me acuerdo el orden de las palabras, llega a reconocer que hay una falencia en cuanto al sistema de seguridad privada en última instancia. Él mismo lo reconoce en su propia obra. Entonces, lo que voy yo es, si se despenaliza el aborto, primero que el aborto sigue estando mal, es injustificable. Sí, porque a su vez hay un problema, porque yo entiendo el argumento que me quisiste dar, por eso yo entiendo tu argumento respecto al indigente. Pero acá también hay un problema de base, incluso cómo entendés la libertad misma. Porque no es lo mismo, pues yo a veces veo cómo hablan de la libertad, y se escucha el grito de viva la libertad, y bienvenido sea que haya esas opciones frente al totalitarismo de izquierda que se vive actualmente. Pero ¿qué libertad? Porque no es lo mismo la libertad positiva en la cual yo a vos, Juan, te compelo a ser medianamente, digamos, solidario con una persona que quizás no quería ser. Habría que ver en todo caso la moralidad de dicha de compeler, pero en realidad diríamos quizás que no. A simplemente el Estado como ente regulador a proteger las libertades negativas, porque aún la propiedad privada en términos liberales, ya sé que no es lo mismo liberal que libertad, estoy hablando en términos liberales, aún la propiedad privada en términos liberales requiere de un Estado que salvaguarde esta propiedad, incluso la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y a la libertad. Estos tres grandes derechos, estas tres máximas, como diría Venegas Lynch, requieren así una presencia mínima del Estado, pero para salvaguardar la libertad negativa, que ¿cuál es? El hands-off, que no haya una interferencia sobre un tercero. Entonces vos en un momento lo que estás diciendo es, está mal que se interfiera en la vida de Juan coactivamente para salvarle la vida al sujeto X que está en un vientre materno, pero está bien
que un tercero, como la madre, interfiera en la vida y lo mate a ese sujeto que está en el vientre materno. Están mal las dos. Están mal las dos. Por eso yo digo que no hay buenos. Pero vos terminás desfavoreciendo la despenalización, lo que terminás diciendo, bueno, ante la duda... No, pero este es el tema. De favorecer la despenalización no significa favorecer el aborto. Estar a favor de que algo se despenalice no significa que estoy a favor de esa actitud. Por ejemplo, yo odio el vodka, no tomo vodka, pero no por eso lo quiero ilegal. Estar a favor de la despenalización del consumo de vodka no significa que estoy a favor del vodka. Yo estoy 100% en contra del aborto. Creo que despenalizando el aborto a nivel nacional, uno va a terminar con menos abortos, pero no solamente con eso, uno tiene que bajar los impuestos, acabar con la inflación, crear un sistema de bienestar social que descalibre el constante castigo a través de planes sociales a la formación de familias. Entonces uno tiene que crear alternativas, como por ejemplo el impuesto negativo de Milton Friedman, que es una movida genial para que de manera gradual pero rápida uno tenga incentivos para trabajar. Ahora, pero Juan, vos me hablás de prohibir el aborto. Yo creo que el aborto se debería poder prohibir, si la población así lo quiere, a nivel local. Si la mayoría de la población de Mar del Plata quiere prohibir el aborto a nivel local y vota para eso y lo prohíben, yo no tengo nada en contra porque no están tomando mis recursos, yo que estoy acá en Estados Unidos. Vos me estás diciendo que moralmente gente en Mar del Plata tiene, suponiendo que estamos en el mundo, porque a ver, si alguien en Mar del Plata tiene derecho de ponerle impuestos a alguien en Jujuy para que se regule, ya sea a favor o en contra del aborto, alguien de Mar del Plata tiene derecho a sacarme a mí mi dinero que estoy acá en Estados Unidos para prohibir abortos en Mar del Plata, por ejemplo. Justamente, Juan, ahí ese es el punto que yo quería llegar, porque yo entiendo tu argumento. Pasa que va a haber un punto que no nos vamos a llegar a un acuerdo porque hay una visión ontológica totalmente diferente. Por eso no quiero insistir, porque todos saben mi postura respecto a la cuestión pro vida, más tengo horas de conferencia, no quiero insistir en ese punto, pero sí en esto. Cuando yo te estoy diciendo, lo que yo te quiero demostrar es, yo entiendo tu posicionamiento economicista, porque sé que esto es fuerte, y es más, yo entiendo tu argumento en ese sentido, pero lo que yo quiero demostrar es, vos tenés, esto es muy común que pase, me pasó incluso con un filósofo objetivista en un debate que tuvimos en vivo hace un tiempo atrás, que a veces, sin darse cuenta, curiosamente, gente muy formada, no perciben las premisas que hay de fondo. Yo entiendo tu argumento, pero voy a tratar de ser lo más gráfico posible, no por vos, porque sé que quizás vos me vas a entender, pero sino para la audiencia. Miren, está Horacio pro penalización. Entiéndase, en última instancia, desviar recursos de Juan y de Lucas para que el sujeto X no acabe con la vida del sujeto Y. A grandes rasgos, no importa el espacio y el tiempo. Es decir, yo, pro penalización, estoy a favor de desviar recursos de Lucas y de Juan para que X no mate Y. Juan se posiciona, en este sentido filosófico, a favor de que, él dice, está mal que X mate Y. Estamos de acuerdo que está mal que X mate Y. Los dos coincidimos. Pero ¿cuál es la solución de Juan? La solución de Juan es, no estoy a favor de quitarle recursos a Horacio y a Lucas para evitar que X interfiera en la vida de Y. En todo caso, que prefiero, antes que salvar la vida de Y en forma coactiva, simplemente que el valor de la propiedad privada de Horacio y de Lucas están por sobre la vida de Y porque no se justifica. Sí, vos me decís que no, pero en última instancia, Juan, esto si yo tuviese que tomar un examen de filosofía, yo te diría, en última instancia tu argumento, ¿sabes cuál ha sido? Es, para mí, no, porque te acabo de decir que se puede regular a nivel local. Yo estando fuera del condado, ¿por qué me tenés que sacar los recursos a mí? Si tenés un montón de gente para sacarle los recursos en ese condado, ¿se puede regular de manera local? ¿Qué pasa con los que no votan en ese condado? ¿Qué pasa con la persona que se abstuvo de votar? ¿Qué pasa con la persona que votó en contra? Porque te voy a dar otro ejemplo. Supongamos, yo estoy embarazado. Yo voté a favor del aborto seguro, legal y gratuito. Pero en ese condado todos votaron en contra del aborto seguro, legal y gratuito. ¿Por qué entonces yo que voté en contra del aborto, ¿entendés? No sé si entendés el argumento. Yo que estoy a favor del aborto con el pañuelo verde, ¿por qué no debería abortar si todos en mi condado votaron con el pañuelo celeste? Tu argumento en ese caso tampoco valdría para los que votaron. No, es una excelente pregunta y tengo una respuesta muy buena. Es el sacrificio que hay que hacer. La democracia es algo ineficiente. Es un sistema ineficiente, ¿ok? Yo soy anarcocapitalista, pero a ver, soy realista. El Estado ya existe, vos bien lo dijiste. Entonces hay que elegir caminos que conlleven a una sociedad más libre y cada camino tiene un sacrificio, ¿ok? Bueno, entonces uno se pone a pensar, cuando un país vota y un candidato gana,
una idea gana, siempre gana entre 50 y a 55%, ¿ok? Ahora, si vos analizás esos resultados a nivel de condado, un condado tiende a tener pleno acuerdo, no pleno acuerdo, pero entre 70 y 80 y pico por ciento de acuerdo, ¿entendés? Por lo tanto, si vos vas a regular a nivel donde solamente la mitad está de acuerdo con vos, o vas a regular a nivel donde el 80% está de acuerdo con vos. Por eso yo estoy de acuerdo en que yo voy a regular de acuerdo que moralmente esté bien o esté mal. No me importa las mayorías o las minorías. No, bueno, pero en ese, ok, entonces ahora voy a ese punto. Si vos vas a regular en términos de que está bien o está mal, habría que crear un gobierno totalitario en todo el planeta que prohíba el aborto en todo el planeta, utilizando los recursos de todo el mundo, y una institución así tiene un poder increíblemente enorme. Yo creo que es muy importante proteger la vida de los bebés, pero crear una institución con semejante poder centralizado es una locura. Por lo tanto, en mi opinión, si vamos a prohibir el aborto utilizando el poder coactivo del Estado, al menos que sea lo más descentralizado posible. Pero es que primero que es una falacia, porque si vamos al caso, primero que es contrafáctico, porque si vamos al caso en términos fácticos, hasta el siglo XIX este debate ni siquiera se daba, ni siquiera era pensado legalizar el aborto, y en el mundo, en términos generales, al menos en la sociedad occidental, que es lo que yo he estudiado, porque yo me especializo en lo que es la sociedad occidental, sí, ni siquiera se daba la posibilidad de abortar. Por lo tanto, no es necesario un poder hegemónico. Había sociedades protestantes, sociedades más laicas, cientificistas, aún con la Revolución Francesa, sociedades hispanistas, y no se legalizaba el aborto, lo cual quiere decir que esa teoría del poder global es contrafáctico. Desde el vamos es contrafáctico. No, para prohibirlo. Pero en ese momento estaba prohibido y no había un poder global. Bueno, si vamos hoy, tranquilamente los países, podría cada país prohibirlo. Yo estoy hablando de legislaciones concretas de cada país. Tranquilamente se puede prohibir el aborto. Ejemplos concretos, Hungría o Polonia. Entonces, yo lo que voy es, tranquilamente un ciudadano de Mar del Plata tendría que pagar impuestos para justamente que el Estado, ya que existe como institución mínima y subsidiaria, se encargue de salvaguardar los derechos naturales básicos. Porque en última instancia, si uno dice, vos... De gente en Jujuy. Bueno, ¿por qué no gente en Chile? ¿Por qué no ponerle impuestos a gente en Mar del Plata para proteger los recursos, para proteger la vida de gente en Uruguay, o gente en Chile, o gente en Brasil? ¿Por qué no? Porque justamente para ese sistema tendría que entrar ya en un proceso que se llama justamente el expansionismo propio de los neocons, que es una teoría de la cual se separan los conservadores. Porque justamente en el descubrimiento de lo que es un orden natural surge lo que es un principio de la diversidad en cuanto a la no intromisión forzada a una potencia extranjera. Pero las potencias extranjeras ya existen, y hay un principio de no intervención y pacto de no agresión justamente en estas naciones. Yo entiendo el motivo práctico por el cual no se puede, pero moralmente vos estás de acuerdo en sacarle recursos a una persona de Mar del Plata para prohibir un aborto en Brasil. Moralmente sí, yo me hago cargo, moralmente sí, porque para mí la propiedad estoy en desacuerdo con eso. Una cosa es sacarle recursos a personas en Mar del Plata, donde voy a suponer el 80-85% de la población está de acuerdo con prohibir el aborto. Bueno, se utilizan los recursos de esa población para solucionar el problema del aborto en esa locación específica. Pero si vos tenés una ciudad, por ejemplo en Canadá, donde el 90% quiere que el aborto sea despenalizado, yo creo que no está bueno ir y obligarlos a laburar para que me den un porcentaje de su sueldo para mandar el dinero a Mar del Plata y prohibir abortos ahí. Yo creo que eso es ineficiente. A ver, yo te mando, moralmente, ¿por qué te digo que yo moralmente estoy a favor? Porque para mí, moralmente, yo te puedo justificar por qué la vida ontológicamente posee un valor superlativo a la libertad, y la libertad posee un valor superlativo a la propiedad. O sea, yo te lo puedo Totalmente justificar. De acuerdo. Pero si vos me estás argumentando de ese punto, yo te diría, ¿cómo fundamentas vos entonces que la propiedad del canadiense vale más que una vida en Mar del Plata? ¿Cómo no, es que no es, esa es una pregunta errónea. Es que simplemente es impráctico. De vuelta. Todavía. No es que no vale más la vida que la propiedad privada. Pero si hay un pero es porque ya no vale. Es un sacrificio que hay que hacer, ¿ok? Si vamos a hacer un sacrificio para proteger la vida con la coacción del Estado, ¿por qué hay que hacer ese sacrificio con gente que está tan descorrelacionada? ¿Por qué no hacerlo con la gente que está ahí, dispuesta a votar, dispuesta a formar parte, puede formar parte? Una persona de Mar del Plata tiene poco y nada que decir en Canadá. Entonces su dinero yendo allá con ningún tipo de poder, con ningún tipo de decisión, únicamente porque está yendo a una causa buena, que es salvar la vida de bebés, no me parece moral.
Ahora, si ese dinero se queda en Mar del Plata y prohíbe abortos en Mar del Plata, el ciudadano de Mar del Plata tiene mucho más que decir, puede ver cómo se está administrando su dinero, tiene una voz más grande. Entonces no es únicamente entre qué es más importante, vida o propiedad privada. Por supuesto que vida, pero los tecnicismos importan. Si vos tenés 2 astronautas en Marte y el astronauta quiere matar al otro, es inmoral. Pero no por eso le vas a meter millones y millones de dólares a la gente para mandar un cohete que es técnicamente súper costoso y caro y de enviar para salvar la vida al astronauta. Uno tiene que entender las posibilidades de lo que puede y no puede hacer. Muchachos, vamos cerrando porque pasamos los 25 minutos de intercambio. Y mi esposa está muriendo también acá. Sí, ¿no? Y mi nena también. está que se quiere dormir y Horacio, me imagino que estamos en una situación similar. Bueno, creo que los veo a los dos contentos. Sé que se ve que lo disfrutaron bastante ambos. Creo que realmente fue un éxito.